¿Qué tal? Buenas noches a todos. Soy el inspector Walter Aguirre. Trabajo en la agrupación Cuerpos de la Unidad Regional 16 y me desempeño como jefe del grupo de operaciones tácticas de dicha unidad. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Académico de Tiro y Seguridad Santa Fe por esta oportunidad que nos dan de aprender o perfeccionarnos en esto que es ser instructor de tiro. Y por supuesto saludar al grupo de cursantes. Afectuoso abrazo. El tema elegido es balística. Primeramente vamos a ver un poco de lo que es de la historia de la balística. Luego vamos a ver un poco las tres ramas en las que se divide la balística para así llegar a una pequeña conclusión sobre dicho tema. Haciendo un poco de historia nos ubicamos en el siglo XIX, más precisamente en el año 1835, en Londres. En ese momento no había un cuerpo de policía formado y existían los jueces de paz, que tenían grupos de ayudantes para sus investigaciones. Es aquí donde aparece la figura de Henry Goddard, un ayudante de juez, quien al observar un proyectil extraído del cuerpo de un occiso observa una pequeña saliente o protuberancia dado que en ese entonces las armas eran de avancarga y cada tirador fabricaba sus proyectiles, por lo tanto tenía su propio molde. Se hizo la idea de que se encontraba el molde, encontraría a quien disparó el proyectil. Se comienza entonces a requisar las casas de los posibles sospechosos y en una vivienda encuentran un molde con una hendidura parecida a la protuberancia, por lo que Goddard fabrica un proyectil con dicho molde, lo compara y verifica que son iguales. Más adelante, ya en el año 1898, en Alemania, aparece la figura de Paul Jessering. Este doctor era partidario de la teoría que afirmaba que un proyectil, al recorrer el ánima del cañón y rozar con las estrías de este a gran presión, sufriría una serie de marcas y por lo tanto si se realizaba otro disparo con el arma del criminal, el deslizamiento por el ánima del cañón produciría huellas en el proyectil iguales a las que tenía la extraída del cuerpo de la víctima, siempre y cuando el arma empleada fuera la misma. Pasa el tiempo, ya nos ubicamos en el año 1917, en la ciudad de Nueva York. Aquí aparece la figura de Charles White, quien mediante un estudio realizado comparando dos proyectiles, uno dubitado y el otro de prueba, tanto los proyectiles del crimen como los de la prueba tenían 5 estrías, pero con una gran diferencia. Las estrías del arma de prueba eran normales y regulares, pero en las balas dubitadas había quedado marcado un campo intermedio de una anchura de un ancho anormal. El arma utilizada para cometer el crimen tenía un defecto de fabricación que no tenía el arma propiedad del acusado. White queda sorprendido, impresionado a causa de lo ocurrido, y se promete a sí mismo que intentaría dar con un sistema fiable y capaz de identificar el arma utilizada en un crimen mediante el estudio del cartucho empleado. Con esta idea en mente visitó a las fábricas de armas más importantes de los Estados Unidos y a continuación las europeas, solicitando los datos exactos de las características de las armas que fabricaban.
A finales de 1923 descubre que no había ni un solo modelo que fuera exactamente igual a otro y realiza el primer catálogo técnico de la mayoría de las armas de fuego existentes hasta ese momento. A posterior se le unieron el físico John Fisher y el químico y especialista en microfotografía Philippe Gravel. Gracias a esta unión nace en Nueva York el primer instituto de balística forense del mundo. Fisher aportó a la investigación dos grandes inventos. En el primero de ellos, basándose en la idea del citoscopio médico, construyó un aparato que sería para ver con todo detalle el interior del cañón. Así nace lo que conocemos como el ixómetro. El segundo aporte fue un nuevo microscopio calibrador, con mayor precisión, que permitía medir los campos intermedios, las estrías y la orientación de las mismas. Ya que para comparar un proyectil con otro había que observarlo por separado, y ello suponía mayor imprecisión que examinándolos simultáneamente, a Gravel se le ocurrió la idea que daría a la balística uno de los fundamentos científicos más importantes. Tomó dos de los microscopios calibradores, los unió mediante un dispositivo óptico, gracias al cual se podían observar dos proyectiles juntos, superponiéndolos en una sola imagen, y lograr que ambas giraran de manera que se pudiera comprobar, viendo las coincidencias y diferencias que hubiera en las mismas. El microscopio comparativo de Gravel nace a lo que hoy conocemos como balística. Nos preguntamos qué es la balística. La balística es una ciencia que, en conjunto con la física y la química, estudia el alcance, los efectos y la trayectoria de un proyectil, y a la vez es una rama fundamental de la criminalística, ya que puede proporcionar información importante sobre la escena de un crimen. Balística se divide en tres partes. Una parte que se llama balística interior o interna. Voy a aprovechar la figura. Un cartucho dentro de una recámara. Y llegamos a la conclusión de que la balística interna estudia todo lo que sucede dentro del arma de fuego hasta que el proyectil abandona la boca del cañón. Es la rama que estudia cómo la energía en reposo contenida en el propelente se libera y se convierte en energía cinética, siendo oportuno decir que existen tres pasos fundamentales en el proceso de conversión de la energía dentro del cañón. La pólvora se descompone y se transforma en gas, liberando una gran cantidad de calor por la combustión del propelente. Esas grandes cantidades de calor generan altas presiones en la recámara, obligando al proyectil a separarse de la vaina. Esta acción, provocada por la presión de los gases, empuja al proyectil hacia la boca de fuego y la reacción se traduce en el retroceso del arma. Decimos entonces que la balística interior atiende los factores químicos y físicos que intervienen para que el proyectil sea expulsado del arma con una extraordinaria velocidad. Balística interior, luego le sigue la balística exterior. La balística exterior o externa estudia los fenómenos que ocurren al proyectil desde el momento en que sale del arma hasta que da en el blanco. En sí sería el estudio de las trayectorias seguidas por un proyectil.
Los factores que estudia la balística externa son la trayectoria. Uno de los factores sería la trayectoria. Es la línea imaginaria que describe el proyectil durante su recorrido en el aire. La línea estudia los diferentes tipos de líneas formadas por el arma y los proyectiles y determina la procedencia del disparo, la situación del tirador, etc. También incide la velocidad del proyectil. Se distingue inicialmente la velocidad, valga la redundancia, inicial, en el origen de la trayectoria, y la velocidad remanente, que es la que lleva el proyectil en cualquier punto de la trayectoria. Luego terminamos con el impacto. El impacto es el punto de choque del proyectil sobre el blanco. Seguimos con la tercera división de la balística, la balística de efectos. La balística de efectos. La balística de efectos se ocupa del comportamiento del proyectil al impactar y atravesar el material al que va destinado. Esta rama de la balística se orienta al estudio de la acción y las consecuencias producidas por los proyectiles durante y después de que estos hubieran de impactar en un blanco, en cualquier estructura. La balística de efecto encuentra su potencial efectividad, encuentra su potencial conocimiento en los procedimientos médicos forenses, diferente a la balística interna y la externa. Cuando se habla de la balística de efectos, se considera el proyectil como el elemento más activo del cartucho y en consecuencia el de mayor importancia para la efectividad de los disparos, pues si las balas no produjeran alguno de los efectos previstos, entonces no tendría objeto el empleo de armas de fuego. En la balística de efectos estudiamos la forma en que actúa el proyectil al llegar al blanco, las deformaciones, la manera de transferir su energía cinética al blanco, los efectos sobre el objetivo y el funcionamiento de ciertos proyectiles concretos, entre otras cuestiones. En conclusión, se desprende, como hemos podido comprobar, que la balística y en sí la balística forense, hoy más que nunca, viene profundizando su investigación científica en busca de nuevos conocimientos que despejen las dudas, tales como los casos de esclarecimiento ante la realización de disparos con arma de fuego, puesto que los sucesos producidos en ocasiones del empleo de armas de fuego generan una serie de problemas que deben ser debidamente aclarados en base a los exámenes periciales. Y si esto no ocurriera, la duda y la incertidumbre no favorece a la solución del caso, sino más bien lo perjudica grandemente. Gracias, buenas noches.